Buen día, tutor y compañeros. Bienvenidos a la actividad 4 del curso Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva de la Universidad Iberoamericana, Maestría en Educación. Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Presentado por Carmen del Pilar Velasco, Elvia Alejandra Mora, Raquel Marcela Belalcázar, Olga Lucía Hernández y Olga Esther Cardosa. Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la evolución política de la educación inclusiva, entendida como el proceso por el cual los sistemas educativos han avanzado para garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, sin discriminación. En esta línea de tiempo se mostrará desde 1940 hasta la actualidad los hitos más relevantes a nivel internacional y en Colombia, destacando dos anclas por cada década, una vinculada a la inclusión educativa y la otra al contexto político o social que lo influenció. Bienvenidos. Buen día, mi nombre es Carmen del Pilar Velasco y voy a exponer sobre la década de los 40. En la década de los 40, en 1946, Colombia establece el Ministerio de Educación Nacional, lo que representa un hito institucional fundamental para la formulación de políticas educativas en el país. En el ámbito internacional, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la educación como un derecho universal, proporcionando así un fundamento legal para el desarrollo de políticas orientadas a la inclusión. Buen día, mi nombre es Olga Lucía Hernández, soy licenciada en Ciencias Sociales. Me corresponde hablar de la época del 50. En 1952, la UNESCO presenta un informe relacionado con la igualdad en la educación, incorporando ya un enfoque inicial hacia la equidad. UNESCO 1952. En 1954 en Colombia se fundan las primeras instituciones destinadas a niños con discapacidad visual y auditivas, impulsada por el Instituto Nacional para Ciegos, INCE, lo que representa el inicio formal de la educación especial en el país. Bueno, continuando con la década de los 60, en 1962 en Colombia se implementó una campaña nacional de alfabetización. Eso fue en el ámbito rural. ¿Cuál era su objetivo? Era disminuir la desigualdad educativa en las regiones muy alejadas. Entonces, pues trabajaban con las zonas rurales. Pero por su parte, en Estados Unidos, en la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece la prohibición de la discriminación. Eso también lo tomaron en el sector educativo, lo que impulsó que este sector basara los derechos humanos dentro del ámbito educativo. En el año de 1974 se promulgó una ley educativa que sentaría las bases para la futura Ley 115 de Educación del año de 1994, donde se abordaron elementos claves que permitirían la educación inclusiva como obligatoria y daría acceso a la calidad. Por otro lado, en 1975 en Estados Unidos se promulgó la ley Education for the Happy Children, una ley que obligaba a los colegios y a las escuelas privadas y públicas a ofrecer una educación gratuita y adecuada para los niños con discapacidad. Continuando con la línea del tiempo en la educación inclusiva, voy a hablarles sobre la década de los 80. En 1984 Colombia estableció el Instituto Colombiano de Educación Especial, IFES Especial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impulsar políticas orientadas a la inclusión educativa. En 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se consagra el acceso a una educación inclusiva como un derecho humano fundamental y universal. Continuando, en 1991,
Colombia adopta una nueva constitución que garantiza la educación como un derecho fundamental y sin discriminación alguna. En 1994, la Declaración de Salamanca en UNESCO se convierte en un referente mundial para la educación inclusiva, promoviendo así la integración de los niños con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. Época del 2000. En el 2003, en Colombia se promulga el decreto 366, el cual establece los lineamientos para la atención educativa de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema educativo convencional. En el 2006, la Organización de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consolidando la educación inclusiva como un compromiso obligatorio para los estados. En el 2015, Colombia lanza la Agenda 2030, que busca abordar todas las normativas importantes para hablar sobre educación inclusiva o desarrollo sostenible, que garantice accesibilidad justa para todas las personas. Y en el 2017, Colombia adopta la Ley 1421, que establece y normatiza que todas las instituciones educativas presten un servicio de calidad a los estudiantes con discapacidad en el marco de la inclusión educativa. En el 2020, la UNESCO da a conocer el Informe de Inclusión y Educación, todo sin excepción, en el que se analizan los logros y desafíos de la inclusión educativa a escala mundial. Finalmente, en el 2022, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia incorpora medidas orientadas a asegurar una educación inclusiva y de calidad para toda la población. Como hemos visto, la educación inclusiva ha evolucionado desde una preocupación humanitaria hasta convertirse en un principio legal, político y pedagógico que atraviesa todas las políticas educativas actuales. Esta transformación ha permitido reconocer la diversidad como una riqueza y no como una barrera, promoviendo el desarrollo de todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, capacidades o en el contexto en el que viven, al recibir una educación de calidad, una educación equitativa y con un sentido humano. Hoy más que nunca, la inclusión no es solo un ideal, sino también una responsabilidad colectiva que nos invita a repensar en nuestras prácticas pedagógicas, derribar los prejuicios y construir entornos escolares mucho más justos, más empáticos y más asequibles para todos. Gracias.